Antes de empezar, habría que plantear un poco lo que es el abordaje, el entendimiento de salud, ¿no? O sea, lo primero sería entender la salud como un estado de bienestar integral físico, mental y social de la persona, ¿no? Y no solamente como una ausencia de afección o enfermedad. Esa es la definición de OMS, pero también es una definición, digamos, de criterio, ¿no? O sea, salud como un estado de bienestar, como un estado de equilibrio emocional y del entorno social y del entorno personal. Lo segundo sería entender la salud como derecho. O sea, la salud es un derecho fundamental del ser humano, es un derecho humano. Por lo tanto, el derecho a la salud incluye el acceso a una atención sanitaria oportuna, aceptable, asequible y de calidad satisfactoria, ¿no? Entonces, al entender la salud como un derecho humano, pues ¿quiénes deberían garantizar este derecho? Las sociedades y los estados, ¿no? Entonces eso sería lo segundo dentro de un marco para poder abordar el tema de salud específico de la población, o sea, de la población y específico de la población LGBT, de las minorías sexuales, ¿no? O sea, y en ese sentido, bueno, el derecho a la salud ahora está un poco en la coyuntura, también está un poco en juego con esta reforma que está tratando de hacer el Estado, ¿no? La salud es un mercado también, ¿no? Y la salud como mercado es la tendencia que se está dando en diferentes partes del mundo, que va en contra del abordaje de la salud como derecho. Ahora, en este escenario entonces, en un escenario ideal, la salud LGBT, no deberíamos hablar de salud LGBT, deberíamos hablar de salud general, salud de las personas. Y la salud de las poblaciones de la diversidad sexual deberían estar incluidas dentro de los servicios generales de salud. Ahora, este sería un escenario ideal donde la población trans, la población de lesbianas, la población de hombres gays, bisexuales, todas las categorías que usamos para determinar las identidades de género, las orientaciones sexuales no normativas, ¿no? Deberían estar incorporadas en la sociedad y como tal no deberíamos tener ningún problema y deberían ser parte de los servicios generales de salud. A esto, por ejemplo, está apuntando Argentina, a esto, por ejemplo, está apuntando Uruguay. O sea, primero hay que cubrir los baches, hay que integrar a la población, hay que incluirla y luego, ya pues, si ya está incorporada, obviamente va a ser parte de tu servicio de salud, ¿no? De tu servicio público. Nuestra realidad obviamente escapa de eso, ¿no? Y todos sabemos, incluso por la coyuntura política en la que nos encontramos, que estamos incluso alejándonos de un escenario de inclusión, ¿no? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, en el Perú, la atención en salud de la población LGBT, y en este caso principalmente hablamos de hombres gays, bisexuales, de hombres identificados como heterosexuales que tienen relaciones sexuales con otros hombres y de personas trans y principalmente de mujeres trans, se ha centrado en lo que es la lucha contra el VIH-Sida, ¿no? Y en el marco de la lucha contra el VIH-Sida, las mujeres lesbianas y los hombres trans quedan de lado porque no son poblaciones que tienen una alta carga de enfermedad, entonces han quedado de lado, pero esa es la realidad. Ahora, el hecho de que se aborde la salud de estas poblaciones en el marco de la lucha contra el VIH y SIDA puede ser un buen punto de partida. Y era un poco lo que estaba hablando Jorge Saavedra. O sea, puede ser una oportunidad para poder incorporar otros puntos más amplios de la salud, de la cobertura de salud de estas poblaciones, ¿no? Entonces, ahora, en este caso en Perú, ¿por qué VIH y SIDA? Porque la epidemia se concentra ahí, ¿no? O sea, cuando uno dice cuál es la prevalencia, o sea, cuál es la tasa, uno agarra toda la población ahorita y mides cuál es la proporción de VIH en la población. Cuando quieres hacer un estimado en población general, lo haces en población gestante. Y eso te da más o menos entre 0.2 a 0.4%. Cuando tú haces la misma medición en hombres gays o bisexuales, estás hablando alrededor del 12% en Lima. Y cuando haces la misma medición en mujeres trans en Lima, hablas de una tasa de 30%, ¿no? Entonces, obviamente es una desproporción. Por ejemplo, la población, cuando el Ministerio de Salud hace su cálculo para saber cuál es la proporción de hombres gays y bisexuales en la población general, más o menos dice el 3% de todos los hombres. Cuando lo hace con personas trans, dices más o menos el 0.8%. Sin embargo, esta población, que es una clara, o sea, que es una minoría, independientemente de que esa cifra sea certera o no, estás hablando de una minoría, ¿no? Esta minoría representa el 55% de las nuevas infecciones de VIH. Este dato es calculado por un modelo de UNCIA del año 2009. Entonces, viéndolo desde el lado incluso
desde el lado de problema de salud pública, o sea, desde el lado sanitario, es totalmente desproporcionado y tú tendrías que intervenir a ese nivel. Viéndolo desde el lado de salud como derecho, es totalmente injusto, ¿no? Entonces, obviamente por años también ha habido esta lucha de cómo explicar esta desproporción, ¿no? Y por un montón de tiempo ha sido que la población es promiscua, que la población se dedica al trabajo sexual y un montón de explicaciones que lo que sirven es para estigmatizar aún más determinadas orientaciones sexuales o determinadas identidades, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando hicimos el estudio en el año 2009 con población trans, yo siempre uso un dato que es bastante claro, pero que es bastante ejemplificador, ¿no? Nosotros le preguntamos a la población el nivel de educación. Y el nivel de educación era más alto de lo que esperábamos incluso, ¿no? Era alrededor del 50%, casi el 60% había terminado secundaria. Un porcentaje que era entre el 15 y el 17% tenía estudios superiores. La mayoría de estas personas lo había hecho antes de asumir la identidad femenina, ¿no? Porque incluso eso lo estamos viendo ahora, cuando la gente un poco se libera un poco, o sea, asume su identidad más joven, termina abandonando los colegios. La sesión anterior que ha hablado de bullying explica por qué, ¿no? Entonces probablemente si en unos años volvemos a hacer ese estudio con personas a ver que el nivel de educación va cayendo, porque los servicios de educación tampoco están preparados para recibir esta población. Pero bueno, en todo caso, el nivel educativo era alto. Y cuando nosotros preguntábamos por cuál es la opción de empleo, o sea, cuál es la actividad principal económica, el 60% de la población se dedicaba al trabajo sexual como principal actividad y alrededor del 28% se dedicaba a la peluquería, ¿no? Entonces esa estupidez que dijo Tubino hace 2 días del estigma del gay peluquero, ¿no? O que uno dice, bueno, todas las travestis son prostitutas o son peluqueras, termina siendo verdad, y esto es un claro ejemplo de exclusión, ¿no? Y eso es lo que siempre decimos. ¿Cuántas veces has visto una persona trans de mesera en un restaurante, de recepcionista en un hotel, de profesor en un colegio, de enfermera, ¿no? O sea, ¿cuántas personas trans pueden ejercer la labor para la que se formaron, por ejemplo? Probablemente muy pocas, ¿no? Entonces, obviamente el trabajo sexual aparece como una opción atractiva. Además que también hay algunos determinantes a nivel individual que terminan fomentando el trabajo sexual, o sea, es la validación a veces de una persona que tiene una identidad femenina, de repente un hombre está pagando por su cuerpo, también puede ser una validación individual. Entonces también hay un componente de eso, pero también hay un componente fuerte de exclusión y de marginación. Entonces por ahí entendemos un poco la vulnerabilidad del VIH y por ahí también entendemos cómo afrontarla. La respuesta del Ministerio de Salud, sin embargo, en la década de los 90 fue principalmente sanitaria, ¿no? Control de enfermedades de transmisión sexual y promoción de pares, lo cual era bueno, ¿no? O sea, los mismos pares se encargaban de difundir los mensajes de prevención para poder dar mensajes de uso de condón, vayan al centro de salud, háganse la prueba de VIH, ¿no? El problema es que esa estrategia, bueno, terminó deviniendo casi en reclutadores, casi como jaladores de micro, termina siendo un poco la misma lógica. Tienes que llevar 10 al mes para que te den el pago que te corresponde y a veces incluso terminan llevando a las mismas personas a diferentes centros de salud para cubrir con su cuota, ¿no? Entonces ya un poco que se distorsionó. Y esta respuesta no ha evolucionado de ese control sanitario. En el 2004 se incorporó el tratamiento antirretroviral, lo cual también sirve como mecanismo de prevención, pero nos hemos quedado ahí en ese aspecto. Y eso se puede evidenciar porque los indicadores de vulnerabilidad, digamos, las proporciones de infecciones siguen siendo altas. Seguimos teniendo una alta tasa de enfermedades de transmisión sexual, seguimos teniendo una alta incidencia, o sea, siguen apareciendo casos nuevos de VIH y hay muy bajo acceso a la prueba. Entonces, obviamente, si la respuesta del sector público en salud apunta al control de 3 metas, ¿no? O sea, acceder a la prueba, controlar las ITS y llevar a la gente al centro de salud, y eso no está pasando, tenemos que tratar de entender por qué. Volvemos a lo mismo, ¿no? Volvemos a lo mismo, que lo que está viendo es una respuesta de un sistema que no entiende la diversidad sexual, de un sistema de salud que no... Era un poco lo que decía Jorge Saavedra, o sea, en algún momento, desde la planificación de la política hasta la ejecución de los programas,
¿no? La homofobia, la transfobia, la ignorancia, los prejuicios, los valores religiosos se mezclan en la provisión de atención y se termina reflejando en un sistema que rechaza a la población, ¿no? Entonces, el abordaje de salud, en este caso la elección, tiene que ser tratar de abordar, o sea, en el caso de VIH, ¿no? Que era un poco lo que estábamos, y que lo hemos planteado varias veces y que incluso se ha planteado en políticas públicas que todavía no han sido aprobadas, como el plan estratégico de VIH, ¿no? Es un abordaje integral, o sea, es entender que el VIH en estas poblaciones es el resultado de un montón de factores que tienen que ver algunos con conductas individuales, pero que también tienen que ver con problemas estructurales a nivel de sociedad, ¿no? Y por eso es que, por ejemplo, en México o en Brasil o en diferentes países se abordaba el tema de homofobia, se abordaba el tema de transfobia, se hacían campañas de comunicación que lo que buscaran es incorporar a la población, o sea, incluirlas, ¿no? Entonces, eso es lo que en algún momento se trató de hacer acá, se hizo con cierto éxito, pero que ahora, digamos, cada vez es más difícil porque las autoridades de salud son bastante conservadoras y porque hay una resistencia sistemática para aplicar este tipo de iniciativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? El ejemplo que ponía Jorge Savera de la Condesa, yo tengo la información porque me la pasaron. En la clínica de la Condesa lo que hicieron fue, la población trans no va, o sea, ya de alguna forma no va a los servicios de salud porque no le ofrecen servicios que sean atractivos para sus propias necesidades. Entonces, en la Condesa, por ejemplo, se incorporaron un servicio gratuito de terapia hormonal, ¿no? Y orientación para diversos mecanismos de resignación de género, de afirmación de género, y entonces hacia junio del 2013 habían 650 mujeres trans atendidas. La retención de positivas era mayor y además una vez que la persona está yendo ahí ya establece una relación de confianza con el personal de salud, el 90% que le ofrecían la prueba de VIH accedía, ¿no? Entonces ya, claro, se están cubriendo una necesidad que para ti es mayor y entonces te ofrecen otros servicios y uno los toma, pero para eso tienes que tener un personal entrenado y sensibilizado, ¿no? Mira, un par de citas, por ejemplo, que son de un grupo focal que hicimos nosotros acá en el Callao, ¿no? Y decían, ¿no? Hay muchas personas que están atendiendo y no saben cómo tratarnos. Esto es un grupo focal con mujeres trans. Por ejemplo, en lugar de llamarnos por el nombre social, te dicen por el nombre legal y no todas estamos contentas con eso, ¿no? Y sabemos que, o sea, básicamente, ¿cuál es el nombre social, nombre legal para las personas que no están muy familiarizadas? Es el nombre en el DNI, que es un nombre masculino, ¿no? Y entonces el personal de salud y la persona cuando llega se identifica con un nombre femenino, pero cuando el personal la llama, grita en el centro de atención el nombre masculino. Y eso es bastante humillante. O sea, eso es bastante humillante para una persona. Y entonces eso es porque simplemente el personal probablemente no entiende la identidad. No entiende lo que... No, o sea, no es que la persona lo está haciendo por capricho, sino que o sea, nosotros no nos dan esa formación ni en la escuela de medicina, ni en el colegio, ni en la universidad. Entonces es difícil poder entender y poder además ponerse en el lado de la persona que sufre este tipo de maltrato todos los días, ¿no? Otra vez, prefieren atender a otra persona antes que a una travesti, te derivan a otro centro de salud, uno llega temprano, te atienden al último, llegas por otra enfermedad que no tiene nada que ver con VIH o una ITS y te dicen no, primero tu descarte y no les interesa si has llegado por una gripe o los bronquios u otra cosa. Eso también es un tipo de discriminación, te estigmatiza, ¿no? Entonces nosotros en el plano de VIH, por ejemplo, ahora hay algunas intervenciones que son efectivas, o sea que han demostrado que disminuyen la transmisión y estábamos viendo para poder aplicarlas acá. Pero lo primero que vemos es que tenemos un gran cuello de botella, que es que los servicios de salud no están preparados y que la población no confía en los servicios de salud. Entonces la población no va a ir a esos servicios. Entonces ya incluso volvemos a lo mismo, ¿no? Si estuviéramos hablando con funcionarios públicos por un tema de eficiencia de tus recursos. O sea, si quieres que tu intervención funcione, ya no lo veas por un tema de justicia, míralo por un tema de eficiencia. Si tú vas a meter plata en una intervención y quieres que la intervención llegue a la gente, entrena a tu personal, pues. Capacítalo, por un tema como empecemos por ahí, ¿no? Que es un poco, era la lógica de lo que han hecho algunos programas. O sea, si no se quiere abordar por un tema de justicia, o entonces no ignores el problema de salud y no ignores el uso de recursos públicos, ¿no? La OPS o el Centro de Excelencia de San Francisco tienen guías,
tienen manuales de atención de población gay, de población trans. Tengo entendido que también están desarrollando para población de lesbianas, para hombres trans también hay material. Entonces tampoco tenemos que inventar nada, o sea, es aplicar servicios que se están dando en otros países, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros cuando habíamos hecho esta investigación que estábamos haciendo, la estamos haciendo en mujeres trans para tratar de desarrollar una intervención integral de prevención en VIH, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué cosa habíamos identificado desde las mismas necesidades de la población y desde las mismas propuestas de la propia población? ¿Qué identificábamos para que un programa de VIH específico de mujeres trans sea atractivo y cubra las necesidades de la población? Lo primero era entrenar y sensibilizar al personal de salud en salud trans, ¿no? y en los temas de identidad trans. Lo segundo era incorporar a la población como personal de salud comunitario, ¿no? O sea, incorporar a la población como parte de los servicios, desde la persona que puede ser anfitriona hasta la persona que puede hacer acompañamiento, puede hacer seguimiento de los casos. Provisión de terapia hormonal en los centros de salud y en las postas, porque esa es una prioridad de la población. Estrategias comunitarias para la provisión de pruebas de VIH, o sea, ya no poner la prueba solo en el centro que atiende de 8 a 2 de la tarde o de 2 de la tarde a 6, sino salir en las noches, o si son zonas de trabajo sexual, o sea, facilitar el acceso, ¿no? Campañas de información para el conocimiento de nuevas estrategias de prevención, bueno, diagnóstico y tratamiento de ITS, e intervenir en pequeños grupos a nivel comunitario para tratar temas como transfobia, autoestima, identidad, conductas sexuales seguras y prevención, ¿no? Y ahora nosotros vamos a empezar a trabajar, y con suerte pronto, con la sociedad FTM, con la población de hombres trans también, ¿no? Entonces, obviamente en este caso, cuando uno dice o sea, si uno va a abordar la provisión de salud de una población de la que uno no es parte, tienes que tomar en cuenta las necesidades de la población, pues. O sea, uno no descubre la pólvora ni es sabio, y por eso es que a veces cuando uno dice, Naciones Unidas dijo tal cosa, no, bueno, esos son consensos políticos, y que muchas veces son consensos políticos que nacen del activismo de la propia población, ¿no? Entonces, en este caso, sabemos, o sea, en este caso un poco el mensaje es que la provisión de salud en población de la diversidad sexual tiene que tomar en cuenta desde la planificación a los grupos interesados, a los grupos a los que queremos llegar. Para finalizar, un poco lo que yo quería enfatizar era que aún en el contexto de VIH y SIDA, o sea, si seguimos incluso abordando el tema de VIH y SIDA, los organismos técnicos, la ONU-SIDA, la OMS, las diversas, la investigación, o sea, la academia, dentro de una estrategia que se llama el marco de inversión, o sea, cómo usar los fondos, todos los fondos que hay en VIH, que además se van reduciendo, cómo usarlos de manera más efectiva, reconocen dentro de lo que llaman enabling environments, o sea, como que entornos favorables, reconocen la necesidad de marcos legales que protejan y faciliten la provisión de salud en grupos vulnerables, ¿no? Y cuando hablamos de marcos legales hablamos de leyes de identidad de género, hablamos de leyes contra los crímenes de odio, hablamos de leyes antidiscriminación. Entonces, eso está reconocido incluso dentro del marco del VIH, de la lucha contra el VIH. Por ejemplo, en Uruguay, en relación a la población trans, que también es una población vulnerable a nivel de VIH, pero socialmente, ¿qué cosa es lo que se ha hecho? Se ha hecho una ley de identidad de género, se ha hecho un programa de oportunidades laborales y una cuota de género, o sea, discriminación positiva, hasta que se nivele, luego la puedes quitar, pero en un primer momento tienes que intervenir. Hay un acceso a programas de asistencia alimentaria, sensibilización de funcionarios, se ha establecido un observatorio para denuncias de discriminación y se ha hecho convenios con las 2 principales universidades para seguir investigando el tema. Entonces, por ejemplo, eso es un abordaje que te va a permitir que la población acceda a los servicios. O sea, si la población está escondida porque está excluida, no le puedes ofrecer alternativas en un servicio público que lo esté excluyendo, pues, ¿no? Entonces, en nuestro país, por ejemplo, tenemos un plan estratégico multisectorial de VIH que fue diseñado en el año 2012 y que todavía sigue ahí en el cajón esperando a que sea aprobado. Y que es un plan que considera un abordaje lo más integral que se pudo a la hora de la planificación. Pero la población LGBT ha sido excluida del plan de derechos humanos. Fue excluida de la ley de crímenes de odio. No hay una ley antidiscriminación. No hay programas de educación sexual. Ni mencionemos el tema de unión civil porque sabemos en dónde estamos. Entonces, además de eso, y eso, o sea, aprovechando el espacio, o sea, también ha habido un retroceso
en temas de educación sexual general, en el acceso de jóvenes a programas de planificación familiar, y también está habiendo un retroceso en el aborto terapéutico que está siendo aprobado desde el año 1924, ¿no? O sea, que se fue aprobado en 1929, perdón, o sea, hace casi 100 años y que todavía no tiene un reglamento. ¿Y esto por qué? Porque hay que recalcar que hay un esfuerzo sistemático, ¿ya?, de grupos organizados por desaparecer a la diversidad sexual de las políticas públicas y por retroceder en temas de derechos sexuales y reproductivos. O sea, esto tiene que quedar claro. Desde el año 2001, más o menos, ha empezado el avance conservador. Empezó tomando nombre propio. O sea, Luis Solá en el Ministerio de Salud, Carbone, y se ha seguido dando. Y se da a nivel de Congreso. O sea, no hay que ser una luminaria para leer la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la población trans y ver que ahí hay la mano de un evangelista, o sea, de un asesor de ese lobby. O sea, esas definiciones de género, de sexualidad que hacen, es la misma retórica, y esto lo digo a nivel personal, porque a nivel de investigador no tengo una prueba para poder decirlo, pero a nivel personal, o sea, un poco el mensaje es la salud volviendo al tema, perdón, discúlpenme, es la salud de la población LGBT o de cualquier persona es un derecho. En el caso de minorías sexuales, es un derecho que debe acompañarse de inclusión social. Y es un abordaje que tiene que ser integral. Y que tiene que tener esa lógica, además, para hacer un uso eficiente de los recursos públicos. Estamos hablando de salud pública. Ya, en nuestro caso, hay todos los problemas sociales, pero además tenemos una avanzada sistemática y organizada de grupos cuyo objetivo es privar de derechos a esta población. Y eso es algo que tenemos que tener bien claro. Los miembros de la población y los que no somos miembros de la población, pero que consideramos que esto es un tema de injusticia, ¿no? Entonces, eso nos tiene que quedar claro a la hora de tratar de plantear estos temas. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que tener en cuenta un tema de estrategia política también, ¿no? Entonces, aprovecho para poder, porque el asunto es, por más que queramos hacer mil cosas, mientras sigamos teniendo la coyuntura política que tengamos, nos vamos a estar estrellando contra la pared. Gracias.